Realmente es una bendición cuando cerca de nosotros tenemos personas sinceras y verídicas, personas francas y honestas que siempre nos van a hablar con la verdad, personas que no nos van a mentir o engañar. Esta clase de personas son las que queremos como nuestros amigos, porque lo que valoramos de ellas es la veracidad de sus palabras, puesto que su carácter, lo conocemos, es íntegro. Nunca van a ser hipócritas con nosotros. Y quizá cuando estemos tomando un camino incorrecto o estemos teniendo una actitud inadecuada, estas personas con mucho amor nos van a señalar nuestra falta y nos van a decir en lo que estamos actuando mal, nos van a corregir y nos van a indicar lo que debemos cambiar en nuestras vidas. Mis hermanos, al considerar la verdad, la sinceridad en las relaciones, vemos que es lo que las solidifica. Incluso podríamos mencionar que el fundamento de cualquier vínculo es la verdad. En una amistad se requiere veracidad de parte de los amigos. En una relación laboral se requiere verdad de parte de los trabajadores. En una relación amorosa se requiere verdad de parte de la pareja. Pero cuando nosotros vamos más allá, mis hermanos, y consideramos la relación primaria que como cristianos tenemos a nuestro Dios como Padre y nosotros como sus hijos, vemos que la verdad es lo que nos trae consuelo y esperanza, puesto que nuestro Dios es veraz, nuestro Padre Celestial siempre habla y actúa dentro del ámbito de la verdad. Nunca Él va a ser un embustero o un mentiroso o un hipócrita con nosotros. Eso es lo que nos trae esperanza, aun cuando vivimos en medio de este mundo caído, plagado de mentiras. Y nosotros vimos, mis hermanos, en el anterior capítulo eh, acerca de esto mismo. Vimos que a Dios se le nombra en el Antiguo Testamento como el Dios de verdad y en el Nuevo Testamento como que Dios es veraz. Vimos que hay algunos textos que nos dicen que Dios no es como nosotros, no es como un hombre. Es imposible que Dios mienta. Nuestro Dios no miente y no puede mentir, porque no puede hacer nada que vaya en contra de su naturaleza santa y justa. Y hay algunas maneras en las cuales Dios ha revelado su verdad a los hombres. Él ha revelado la verdad por medio de su palabra, la Biblia. Él ha revelado su verdad por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él ha revelado su verdad también por medio del Espíritu Santo. Habiendo visto eso, hoy llegamos a la lección número 22 y espero que cada uno de estos estudios esté siendo de mucha bendición y edificación para tu alma. Hoy, habiendo visto ya la doctrina en la lección anterior, en esta ocasión vamos a ver la práctica y vamos a estar hablando de nuestra respuesta a la veracidad de Dios. Ya hemos visto que nuestro Dios es el Dios de la verdad y todos sus caminos, todas sus obras y todas sus palabras están dentro del ámbito de la verdad. En la lección de este día vamos a considerar algunos versículos que nos hablan de la manera en la que debemos vivir nosotros como cristianos a la luz de la veracidad de Dios. Y vamos a ver 4 cosas. Brevemente, vamos a ver, en primer lugar, que deberíamos estudiar la palabra de verdad. En segundo lugar, que deberíamos orar para entender la verdad de Dios. En tercer lugar, que deberíamos obedecer la verdad de Dios. Y en cuarto lugar, deberíamos compartir la verdad de Dios con otros. Esto es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, así que prestemos mucha atención, mis hermanos. Tenemos los motores preparados, vamos a despegar
este estudio. Así que, ¿cómo nosotros deberíamos responder a la veracidad de Dios? Bueno, en primer lugar, como cristianos, deberíamos estudiar la palabra de verdad. Existe un texto donde se usa esta expresión, la palabra de verdad. Y esto se conecta con lo que ya habíamos visto en la anterior lección acerca de la manera en la que Dios manifiesta su verdad a los hombres y en particular a su pueblo es por medio de su palabra, la Biblia misma. En 2 de Timoteo, mis hermanos, acompáñenme a esa hermosa carta. 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Aquí, en este texto, el apóstol Pablo le está dando una importante exhortación a Timoteo. Y como sabemos, Timoteo era su joven discípulo. Y esta exhortación va en torno a su relación con las Escrituras. Y esto también nos compete a nosotros, porque también nosotros tenemos y debemos tener una relación con las Escrituras. Este texto dice así, mis hermanos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se fijaron en esa expresión? La palabra de verdad. Aquí, mis hermanos, permítanme describir un poco la exhortación que Pablo le está dando a Timoteo. Y vamos a explicarlo. Vamos a explicar cómo esto debería impactar nuestras vidas. Bueno, en primer lugar, Pablo le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia. Esto hace referencia a que Timoteo debía poner el máximo empeño en ser solícito, en esforzarse por lograr y alcanzar algo. Pablo le está diciendo a Timoteo que haga todo lo posible y aún más para presentarse delante de Dios, apto, capacitado, aceptado, aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero o como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Mis hermanos, la vergüenza es un sentimiento que surge de que nosotros hemos descuidado algo o no nos hemos percatado de algo que hemos hecho mal. Es así como surge la vergüenza. Mis hermanos, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, y también Dios nos está diciendo a nosotros, que debemos que debemos procurar con diligencia presentarnos aprobados delante de Dios, como obreros que no se avergüenzan, que usan bien la palabra de verdad. Y pongamos un ejemplo, mis hermanos, cómo un carpintero puede darle un uso correcto a alguna herramienta, alguna sierra eléctrica. Bueno, este carpintero va a tener que conocer la sierra eléctrica, va a tener que leer el manual de instrucciones. Asimismo, para que el creyente pueda usar bien la palabra de verdad, debe conocerla. ¿Y cómo? Estudiándola, mis hermanos. Es por eso que nosotros deberíamos estudiar la palabra de verdad. Debemos esforzarnos por lograr esto. Esto se conecta con el Salmo capítulo 1, el primer salmo. Vayamos a ese texto. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Aquí, mis hermanos, vamos a encontrar estas palabras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál debería ser la respuesta apropiada del creyente a la palabra de Dios según este texto?
Bueno, la respuesta apropiada del creyente debería ser amor hacia la palabra. Piensen en esto por un momento. Cuando uno ama a algo realmente, anhela su cercanía, ¿verdad? Imaginemos que uno ama a una persona. Los esposos me entenderán. Eh, Cuando estuvieron en aquella época de noviazgo, cuando las emociones estaban a flor de piel y ustedes sentían esas mariposas en el estómago. Bueno, ustedes querían pasar tiempo con aquella persona amada, ¿verdad? Cuando uno ama realmente a alguien o a algo, anhela su cercanía en todo momento, porque se deleita en pasar tiempo con aquello o aquella persona a quien ama. Mis hermanos, es así como nosotros debemos considerar este texto, que en la ley de Jehová está su delicia, dice. Aquí, en este versículo, podríamos considerar la ley de Jehová también como una expresión o una referencia a la palabra de Dios, la enseñanza que Dios le había dado a su pueblo. Esa era la ley. Y lo que dice el texto es que bienaventurado es el varón que en la ley de Jehová encuentra su delicia. Es como, yo pongo este ejemplo, cuando un novio le envía una carta a su novia y esta novia empieza a leer esta carta, empieza a anotar aquellas palabras y empieza a, a sentir toda esa emoción que el novio había plasmado en aquella carta y de verdad se deleita, quiere leerla una y otra vez. Todo esto, mis hermanos, se relaciona con aquella metáfora en la que Cristo es el novio y la iglesia es su novia. Y la palabra de Dios, es decir, la Biblia, puede ser considerada como aquella carta que el novio le ha enviado a su novia. Mis hermanos, es así como los creyentes deberíamos tomar la palabra de Dios, la Biblia misma. Y existe una promesa. Dios promete algo a aquellos que le dan el lugar apropiado a su palabra en sus vidas. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, esta es la promesa que nosotros tenemos, que si nosotros nos deleitamos en esta palabra de verdad, nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a estar nutridos como un árbol que no está pasando por una temporada de sequía, no, sino como ese árbol que encuentra su alimento, su nutrición en aquel río que está al lado de él mismo. Mis hermanos, vayamos a otro texto. Esdras capítulo 7, versículo 10. En la vida del escriba Esdras, nosotros encontramos un poderoso ejemplo de la respuesta bíblica a la verdad de Dios. Noten lo que dice, mis hermanos, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí encontramos tres cosas a las que Esdras había dedicado su corazón. Noten lo que dice, mis hermanos. En primer lugar, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. En otras palabras, para estudiar la Biblia, para estudiar la revelación que Dios les había dado hasta ese momento. En segundo lugar, dice, y para cumplirla, es decir, para practicarla. Y en tercer lugar, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En otras palabras, para enseñar a los demás lo que la revelación de Dios había impactado su corazón. Mis hermanos, ¿cómo nosotros deberíamos tomar el ejemplo de Esdras?
Bueno, haciendo lo mismo. Es algo lógico y obvio. Apartar un tiempo, mis hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Pero eso no es todo. No solo estudiarla, sino también ponerla en práctica. Y eso es lo que hace eco de Santiago, no solo ser oidores, sino también hacedores. Y eso no es todo tampoco, sino después de haberla estudiado, practicado, también enseñarla. Pero para ello deberíamos traer una reflexión a nuestros corazones. Tú no puedes enseñar algo que no has aprendido previamente. La pregunta que debería hacerte es, ¿qué has aprendido de nuevo de la palabra de Dios que tú podrías enseñar a alguien más? Si tú no has aprendido algo nuevo, algo que tú puedas compartir a otros, te estás estancando espiritualmente y tú debes poner toda tu diligencia en presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Es así como nosotros respondemos a la veracidad de nuestro Padre Celestial. Pero vayamos a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo nosotros deberíamos responder a la veracidad de Dios? En segundo lugar, deberíamos orar para entender la verdad de Dios. Deberíamos orar para entender la verdad de Dios. Vayamos al Salmo, capítulo 25, versículo 4 y 5. Aquí vamos a encontrar una oración de David, del rey David. Y vamos a ver cómo podemos seguir su ejemplo al orar. Salmos capítulo 25, versículo 4 y 5 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mis hermanos, David, vemos en este texto que ve al Señor como su maestro. Se repite 2 veces, enséñame. El versículo 4 dice, enséñame tus sendas. El versículo 5 también, y enséñame. Dice, muéstrame, encamíname. David ve al Señor claramente como su maestro. Se puede ver que David tenía un anhelo profundo de aprender de Dios mismo. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, esto se amplía más, puesto que vemos al Espíritu Santo como aquel que nos guía a toda la verdad. Mis hermanos, el Espíritu Santo es aquel que nos encamina en la verdad de Dios. En esta oración, en otras palabras, es como que David le estuviera diciendo a Dios, Dios, quiero que tú me digas el camino que yo debo seguir para andar en tu verdad. Es la palabra de Dios, mis hermanos, la que Él mismo usa para guiar a su pueblo. Es por eso que nosotros debemos orar de esta manera. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Cada vez que yo abra la Biblia, quiero que tú me encamines en tu verdad. Quiero que me enseñes, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Has orado de esta manera? Bueno, ya sabes cómo orar cuando vayas a estudiar la Biblia. Acerquémonos al Salmo 43. Aquí también vamos a considerar una oración en la cual el salmista estaba pidiendo liberación. Pero en medio de esa oración, específicamente en el versículo 3, hay una maravillosa petición concerniente a la verdad de Dios. Noten lo que dice Salmos 43:3. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El salmista aquí le está pidiendo a Dios que envíe de su luz. Y siempre la luz en la Biblia va a ser una imagen de claridad, de entendimiento. Lo que el salmista está pidiendo es, Dios, dame entendimiento, envía de tu propio entendimiento, porque yo en mis capacidades no puedo entender. Envía de tu verdad para que ellas me guíen. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán.
Mis hermanos, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestras propias vidas, a nuestra vida de oración y estudio de la palabra? Bueno, orando a sí mismo, no solo para entender intelectualmente, sino para que ese entendimiento nos guíe y nos lleve a su presencia continuamente. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿No es lo que el cristiano anhela fervientemente? Más comunión con su amado Señor. Es lo que el alma de un cristiano grita eh, en voz alta. Quiero estar más cerca con mi Señor. Quiero de verdad entender su verdad y abrazarla. Mis hermanos, de verdad esto impacta nuestras vidas. No solo lo que debemos hacer es orar. Deberíamos orar, pero no solo para entender la verdad de Dios, sino también para obedecerla. Y esto lo encontramos en el Salmo 86:11. Salmos 86:11. Este texto dice: Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Un cristiano no solo debe orar para que Dios le provea de conocimiento. Y Dios responde. Obviamente, Él responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe su verdad, Él lo va a hacer. Pero Él va a ver la motivación de nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito por el cual deberíamos orar por conocimiento? Voy a orar por esto, pero ¿para qué? El salmista aquí sabía su propósito, sabía para qué quería la enseñanza de Dios. Él le decía: enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Para qué? Caminaré yo en tu verdad. Mis hermanos, no solo oremos para tener conocimiento, sino también debemos orar para tener un corazón obediente. El salmista, en otras palabras, le está diciendo al Señor: oh Dios, enséñame tu camino para que yo ande en él fielmente. Y nuestra oración debería ser, mis hermanos: Dios mío, enséñame para obedecerte. No simplemente para almacenar información en mi cabeza, sino para de verdad aplicarlo en mi vida. Así que deberíamos orar para entender la verdad de Dios. Pero en tercer lugar, otra de las maneras en las que debemos responder a la veracidad de Dios es que deberíamos obedecer la verdad de Dios. Deberíamos obedecer la verdad de Dios. No solo deberíamos estudiar las Escrituras y orar para conocer la verdad de Dios, sino que también debemos obedecer, poner en práctica lo que aprendemos. O debemos andar en la verdad de Dios y regocijarnos cuando otros hacen lo mismo. Esto lo encontramos en la segunda carta de Juan. Juan tiene 3 epístolas, la primera, la segunda y la tercera. Ahorita vamos a la segunda de Juan, y como esta carta solo tiene un capítulo, leeremos el versículo 4. Segunda de Juan 1:4. Dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Piensen en esto. Muchos testigos están alrededor de nosotros, es lo que dice Hebreos, y nosotros corremos esta carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, despojándonos del pecado, de todo peso que nos asedia. Aquellos testigos que nos están viendo correr nos van a ver si estamos andando o no en la verdad. Este texto dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Notan? Y estas personas se van a regocijar, se van a alegrar si nosotros nos encontramos andando en la verdad. Y en otras palabras, a esto se refiere que
que estamos obedeciendo, que estamos poniendo en práctica lo que aprendemos. Y asimismo nosotros, al ver a otros andando en la verdad, nos alegraremos. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Si después de orar y estudiar, Dios nos permite entender su verdad, nuestro estilo de vida debe conformarse a la verdad de Dios. Y la palabra aquí en este texto, que dice andando en la verdad, esa palabra andando es una palabra comúnmente usada por el apóstol Juan para describir el estilo de vida o conducta diaria de una persona. Andar en la verdad es ordenar nuestras vidas diariamente conforme a la verdad de Dios, especialmente como esta es revelada en las Escrituras. Más aún, vayamos a la tercera epístola de Juan, más adelante. Leamos el versículo 3 y 4. Tercera de Juan, versículo 3 y 4, dice: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El estudio y la oración es importante, mis hermanos, pero todo esto nos instará a ordenar nuestras vidas diariamente conforme a la verdad de Dios. No sirva de nada y no recuerdo bien el número de la lección donde hablamos de esto. Recuerdo que creo que fue la lección número 2 en la que nosotros consideramos que en las cartas del apóstol Pablo siempre él las estructura de una manera en la que relaciona la doctrina con la práctica. Mis hermanos, porque la doctrina sin práctica es vana, es vacía. El conocimiento envanece. Nosotros debemos poner en práctica lo que aprendemos. Es por eso, mis hermanos, que todo esto nos insta a conformar nuestras vidas a la luz de lo que vamos aprendiendo. Y eso va a ser causa de alegría y gozo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿No te agradaría que esas palabras fueran dichas acerca de ti? Obviamente que sí, mis hermanos. Sería algo hermoso que ese testimonio fuera el de nosotros. En Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a ver un contraste. Vamos a ver los justos y su recompensa, y también a los injustos y su recompensa. Noten lo que dice, mis hermanos. Romanos capítulo 2, versos 7 y 8 dice: Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí se está hablando de los justos. El versículo 8: Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y aquí se está hablando de los injustos. ¿Notan ese contraste que se da? Existen recompensas para aquellos justos y existen también recompensas para aquellos injustos. Según este pasaje, existe algo importante. Y esto es que no solo se debe conocer la verdad de Dios, sino también que se debe obedecer. Si no estamos obedeciendo la verdad de Dios, se estará obedeciendo cualquier otra cosa. Y este texto nos habla de eso. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros atendamos a esto seriamente, porque si nosotros como justos, como aquellos que hemos sido justificados solo por colocar nuestra fe en Cristo, y estamos buscando aquella recompensa que viene de parte de Dios mismo, bueno, nosotros debemos obedecer, mis hermanos. Pero lo interesante aquí es el resultado de los injustos. Noten, dice ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y si uno no obedece la verdad de Dios, está obedeciendo a la injusticia. Y aquellos injustos, en aquel momento cuando Dios los juzgue, recibirán ira y enojo. Mis hermanos, esto es algo serio.
que debemos prestar atención. En el versículo 8, los injustos son descritos tanto negativamente por lo que no hacen, como positivamente por lo que sí hacen. Negativamente se dice que los injustos no obedecen a la verdad, y positivamente se dice que los injustos obedecen a la injusticia. Nuestra obediencia a la verdad de Dios implica más que solo acciones externas. Mis hermanos, es un asunto también del corazón. Y esto lo vamos a analizar en el Salmo capítulo 51, versículo 6. Salmo 51, 6. Dice así, mis hermanos: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama el corazón sincero. Dios desea que en nuestro interior nuestros afectos hacia Él sean de verdad. Nuestra obediencia a la verdad de Dios implica más que solo acciones externas. Debe incluir también una correcta actitud interna del corazón. No debemos empeñarnos tanto en lo que los demás ven, sino en lo que Dios ve. Porque Dios no mira lo que los hombres miran, sino que Dios mira el corazón. Y este debe ser sin fingimiento. Jamás una obediencia mecánica o por costumbre, sino genuina, que sea de corazón. No por obligación. La obediencia siempre debe ser alegre, inmediata y sin queja, mis hermanos. Dios desea que nuestra obediencia externa a la verdad sea el resultado de la verdad en el interior y la lealtad sincera y de corazón a Dios. Ningún otro tipo de obediencia es aceptable. En conexión a esto, permítanme leerles el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 23 al 24. Y seguramente ustedes van a traer alguna enseñanza anterior en cuanto a esto. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mis hermanos, aquí, en referencia a adorar a Dios en verdad, tiene dos implicaciones. La primera es que debemos adorar a Dios verazmente, sinceramente y con integridad. Adorar a Dios en verdad. Pero también debemos adorar a Dios conforme a la verdad, es decir, conforme a lo que Él ha revelado en la Biblia, a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Una adoración, y escuchen esto con atención, una adoración que agrada al Señor es aquella que brota de un corazón sincero, que no está mintiendo o fingiendo, como los fariseos, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Que jamás esa sea nuestra adoración, mis hermanos, sino que verdaderamente disfrutamos de la presencia de Dios, lo apreciamos a Él mismo, por quien Él es. En último lugar, mis hermanos, ¿cómo deberíamos responder a la veracidad de Dios? En cuarto lugar, deberíamos compartir la verdad de Dios con otros. Deberíamos compartir la verdad de Dios con otros. La verdad no es solo para nosotros personalmente, ni nuestra obediencia debería ser nuestra única preocupación. Si amamos verdaderamente a otros creyentes y al mundo a nuestro alrededor, debemos compartir la verdad de Dios con ellos para que también vivan conforme a la voluntad de Dios. En Salmos 40, versículos 9 al 10, vamos a ver una ilustración poderosa de esta verdad en la vida de David. Salmos 40, versículos 9 y 10 dice: He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes.
No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No oculté tu verdad. ¿Cómo imitaríamos la actitud y las acciones de David que se nos presenta en este texto? Primero orando como él, pidiéndole primero que nos ayude a anunciar su verdad, a no encubrirla en nuestro corazón. Deberíamos, como David, proclamar la verdad de Dios a la congregación, al pueblo de Dios, a nuestros familiares que todavía no conocen a Dios, a nuestros amigos que no son creyentes, aquellas personas que se encuentran en nuestro círculo laboral. No debemos refrenar nuestros labios, no debemos esconder esa verdad dentro de nosotros, debemos compartirla con otros. Existen dos textos que nos llaman a ver nuestra actitud cuando buscamos compartir la verdad de Dios con otros. Nosotros debemos compartir la verdad, pero existen formas de compartir esa verdad. No debemos hacerlo con un corazón arrogante, soberbio, creyéndonos mejores que otros, ni tampoco con vergüenza eh, o como sintiéndonos inferiores. No, sino gozosos de que esta verdad ha sido alumbrada en nuestro entendimiento y ahora podemos compartirla. Noten la actitud que debemos tener al compartir la verdad. Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Notaron? En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Al compartir la verdad, debemos tener una actitud amorosa. Y aquí quisiera traer esta anécdota. En cierta ocasión tuve la oportunidad de salir a un evento en el cual estas personas del círculo o de la comunidad, mejor dicho, LGBTIQ más, estas personas estaban haciendo algún festival de su orgullo supuestamente, el orgullo gay, y encontré a una persona que estaba exclamando a viva voz, arrepiéntanse pecadores, hijos del diablo, ustedes están en rebeldía con Dios, están levantando su puño contra Él, están escupiendo en la cara con sus acciones. ¡Wow! Mis hermanos, a pesar de que esa persona estaba diciendo la verdad, esa persona no lo estaba haciendo con amor. Esa no es la actitud que nosotros debemos tener. Al compartir la verdad debemos tener una actitud amorosa. Por eso el texto dice hablando o siguiendo la verdad en amor. Es triste cuando sucede lo contrario. Cuando en vez del amor viene juicio, viene reproche, impulsividad. O cuando la verdad es dicha con dureza o severidad. No, mis hermanos, nosotros debemos hablar la verdad, pero la verdad debe ser dicha siempre en amor. Y debemos siempre considerar que nuestro Dios es santo. Noten, esto también lo vemos claramente dicho en 2 de Timoteo. Otra vez Pablo hablándole a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre, ahí está, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Este texto está yendo directamente a aquellos ministros de la palabra, a los líderes, a los predicadores, a los pastores, pero también en su aplicación más amplia llega a cada creyente en particular. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Existen personas que se van a oponer.
que se van a oponer a la fe que profesamos, al cristianismo que nosotros ponemos en alto. Pero, ¿qué es lo que dice el texto? Con mansedumbre debemos corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿En tu vida has conocido a alguien que se te ha opuesto o que has encontrado que se está oponiendo a ti por causa de tu fe, de tu cristianismo, y te está lanzando argumentos, contradicciones, objeciones contra lo que tú crees? Bueno, ahí es cuando tú debes presentar la verdad con mansedumbre y debes corregirlo, debes corregir con mansedumbre a los que se oponen. Al compartir la verdad debemos tener una actitud tierna, no debemos ser rencillosos, no debemos ser eh, peleones, por así decirlo. Y me he encontrado, no personalmente, pero sí dentro de, de las redes sociales o el YouTube, a personas, incluso hermanos genuinos, que se encuentran debatiendo, pero con una actitud áspera, con palabras hirientes. Y eso no es mansedumbre. Al compartir la verdad debemos tener una actitud tierna, mansa, humilde, no de pleito, sino que amablemente debemos hablar a otros la verdad de Dios. Y más aún aquellos que se oponen, aquellos que nos están contraargumentando o nos están diciendo que lo que estamos hablando es falso. Mis hermanos, en la infinita misericordia de Dios, en su infinita gracia, si, si Él les permite conocer la verdad, ellos se van a arrepentir. Pero nosotros somos usados también cuando abrimos nuestros labios y hablamos la verdad de Dios. Aquí, mis hermanos, la palabra mansedumbre, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esa palabra eh, puede denotar suavidad y paciencia. Esto es exactamente lo opuesto a la dureza y severidad. Mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos practicar en nuestra vida. Si ya hemos reconocido que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es veraz, eh, debemos nosotros practicar esto en nuestra vida. Pero permíteme preguntarte algo. Para ti, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Como Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Mis hermanos, delante de él estaba la verdad encarnada. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es a Jesús, la verdad encarnada, que debemos hablarles a otros. Si Dios es veraz y ha revelado su verdad por medio de su palabra, nosotros, mis hermanos, deberíamos estudiar la palabra de verdad como Timoteo. Deberíamos orar para entender la verdad de Dios, como David, en aquella oración que encontramos en la cual decía, guíame, encamíname, muéstrame, envía tu luz. También deberíamos obedecer la verdad de Dios con un corazón sincero. Deberíamos compartir la verdad de Dios con otros. Y en esto quisiera traer una aplicación para nosotros. No deberíamos simplemente orar por nosotros mismos, sino también por nuestra iglesia. Oh Dios, bendice a mi iglesia local. Oro por cada hermano que se congrega los días domingos, que tú envíes tu luz y tu verdad a sus mentes, para que más y más podamos ser conformados a esa verdad. Mis hermanos, que nuestro Padre, que es veraz, nos dé su infinita gracia para vivir de esta manera.